presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado un plan o un proyecto de paz por parte del régimen islámico de Irán. Al mismo tiempo, Donald Trump ha lanzado el proyecto Libertad para lograr el transporte de recursos de manera eficaz por el estrecho de Hormuz. Marco Rubio ofrece una entrevista que se hace viral dado que ha dicho que el hemisferio occidental pertenece a los Estados Unidos, algo que ha alegrado a los conservadores pero ha molestado a la izquierda en Estados Unidos y la izquierda, de hecho, en Occidente. Y un candidato a la legislatura estatal de Pensilvania ha sido arrestado por amenazar de muerte a un senador del mismo estado, a la hija del senador demócrata John Fetterman. Todo esto y mucho más a continuación. Hola a todos, aquí Franklin Camargo, bienvenidos a The Franklin Camargo Show. Gracias por acompañarme este nuevo día, esta nueva semana cargada de noticias importantes de política exterior, por supuesto también de política doméstica, cosas sumamente importantes. Ya cuando estamos 4 de mayo, nos acercamos cada vez más a esas elecciones en mitad de término y la conversación va a girar cada vez más en torno al sentir de los estadounidenses y obviamente a su posible intención de voto. Antes de entrar en materia y en análisis, les tengo que hacer la misma pregunta de siempre. ¿Buscas una opción sencilla y accesible para el servicio de salud para ti y tu familia? Con Voz Salud obtén atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más. Sin complicaciones ni sorpresas en la factura. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos. Por eso nos hemos aliado con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos gratis o con entrega a domicilio. Todo desde un plan simple y transparente para que puedas cancelar cuando quieras. Visita ahora salud.voz.us, también ubicado en el texto de la descripción de este video o en el código QR que verás en pantalla, y encuentra el plan ideal para ti y tu familia. Tu salud en tus manos. Sí, es el pasado día domingo, Donald Trump ha rechazado lo que ha sido la última propuesta por el régimen islámico de Irán. Una propuesta de cese al fuego, una propuesta de paz, así lo han catalogado algunos medios, así lo ha catalogado el régimen islámico de Irán. Pero siempre hay que agregar comillas, porque, como decimos, el diablo está en los detalles. Y si uno no confía en el régimen islámico de Irán, será por alguna razón. Así que muchos lo catalogan como una propuesta de paz, una propuesta del cese al fuego. Yo pienso que realmente no han leído los detalles de la propuesta y además están subestimando la naturaleza de este régimen. Como vemos en esta portada, The Times of Israel, el Trump ha catalogado los términos de Irán como inaceptables y el próximo día lunes, es decir, hoy, estarán iniciando ese proceso de guiar embarcaciones por el estrecho de Hormuz, algo obviamente que es de suma importancia. Estos detalles de la propuesta del régimen islámico de Irán ha sido una propuesta de unos 14 puntos, en donde ha incluido diferentes etapas de negociaciones. 3 etapas, para ser más específicos. Pero los detalles, de la manera más práctica que se los puedo explicar, es que buscarían un cese al fuego. También buscarían abrir el estrecho de Hormuz y Estados Unidos e Irán iniciarían las conversaciones después, en las siguientes etapas, después de que se logre abrir el estrecho de Hormuz por 30 días y un cese al fuego, buscarían hablar sobre los términos de Irán en cuanto a las negociaciones del enriquecimiento de uranio y el posible desarrollo de un arma nuclear se refiere. Este plan se presentó como una refutación al plan de paz de 9 puntos de los Estados Unidos. Según se ha informado, este punto o esta propuesta de Irán a los Estados Unidos pediría, por supuesto, que se levanten las sanciones contra Irán, pongan fin al bloqueo a los puertos iraníes, retiren las fuerzas estadounidenses de la región y pongan fin a todas las hostilidades, incluyendo la guerra de Israel en el Líbano. Muchos se estarán preguntando, ¿qué tendrá que ver el Líbano? Bueno, muchísimo. No es que Irán sea benevolente y se preocupe por los otros países o las otras naciones del Medio Oriente, sino que en el sur del Líbano especialmente hay una representación importante de Hezbollah. ¿Les suena? Sí, Hezbollah, un grupo terrorista financiado por Irán.
Irán se percató, el régimen islámico en los 80, que la mejor forma que ellos tenían, la forma más eficaz que ellos tenían de controlar o de tener una representación política y militar terrorista definitivamente en la región y en el mundo era a través de la financiación de grupos terroristas que lograran desestabilizar la región y que lograran desestabilizar países. Eso les ha dado más presencia, más poder y por supuesto mayor capacidad y alcance para ocasionar daño. Y eso lo han utilizado de manera eficaz, hay que decirlo. Hoy el régimen islámico de Irán no se puede equiparar ni de cerca con el ejército estadounidense, tampoco con el ejército israelí, pero son un país que ha ocasionado muchísimo daño a Occidente, ha ocasionado muchísimo daño a quienes creemos en los valores y los principios occidentales, a quienes creemos que Israel es un aliado en el Medio Oriente, y eso lo ha logrado a través del financiamiento de grupos terroristas, entre ellos el de Hezbollah. Por eso Irán plantea, no es solamente que me dejes de atacar a mí, deja de atacar a Hezbollah, porque Hezbollah e Irán trabajan en conjunto, a pesar de que Hezbollah tiene principal presencia en el Líbano. Por cierto, que los propios libaneses son víctimas de este grupo terrorista, muchos de ellos. Hezbollah también es un partido político y no dudo que hayan libaneses extremistas que apoyen a Hezbollah, los debe haber, pero al final los libaneses también son víctimas de Hezbollah. Y es justamente eso lo que explicaba Estados Unidos cuando hubo una reunión entre el gobierno de Líbano y el gobierno de Israel, una reunión obviamente histórica, y justamente Estados Unidos, Marco Rubio explicaba, la administración Trump explicaba que el pueblo libanés es también víctima de Hezbollah. Por eso es que hay que agregarle comillas a este supuesto proyecto de paz, a esta supuesta propuesta de paz de Irán. Porque si esa propuesta lo que representa es que Estados Unidos e Israel no pueden neutralizar un grupo terrorista llamado Hezbollah, tiene que levantar las sanciones de Irán para que puedan enriquecerse. ¿Y qué va a hacer Irán con ese dinero? Financiar, por ejemplo, a Hamas, que atacó a Israel el 7 de octubre. Financiar, de hecho, a Hezbollah y a otros grupos terroristas. Eso es lo que hace Irán con el dinero. Sé que esta propuesta de Irán busca un cese al fuego, pero que les permita a ellos tener dinero y recursos para financiar terrorismo, para tener mayor control y opresión sobre su ciudadanía, sobre su población, para poder desestabilizar Occidente. Y obviamente es un plan que bajo los intereses de Estados Unidos es inaceptable. De hecho, si este plan se terminara concretando, firmando, que sabemos que no va a suceder, Estados Unidos habría logrado muy poco con esa escalada del 28 de octubre. Sí, logró acabar con la vida de muchos terroristas, de la cabecilla del régimen islámico de Irán, que se ha logrado reestructurar de alguna manera u otra, pero siendo completamente objetivos, si estos fuesen los términos del cese al fuego y del fin de la guerra, Estados Unidos no habría ganado demasiado. Pero por eso justamente es que la administración de Donald Trump lo ha rechazado. Mientras lo ha rechazado, obviamente hay implicaciones económicas ante este conflicto y ante el cierre del estrecho de Hormuz. Recordemos que el estrecho de Hormuz es este pasaje marítimo en donde se transporta el 20% del petróleo a nivel mundial. Va desde el Golfo de Irán al Golfo de Omán. Y por ahí pasa 1 de cada 5 barriles de petróleo, para ponerlo en términos mucho más simples. Y tiene implicaciones sobre los precios de la energía. Por eso la prioridad de los Estados Unidos en gran medida ha sido tratar de mantener el estrecho de Hormuz abierto o imponer algún tipo de control sobre el estrecho de Hormuz. Y por el contrario, el régimen islámico de Irán ha entendido que una forma de lastimar a Estados Unidos no es necesariamente en términos militares, estrictamente hablando, por la abrumadora superioridad de los Estados Unidos, sino tratando de ocasionar daños económicos a Estados Unidos y también a la economía global. Y ante esto, Donald Trump ha lanzado lo que ha catalogado como el proyecto Libertad. Y aquí vamos a escuchar esta entrevista de Fox News, donde Alex Hogan lo explica muy bien. Hace muy poco tiempo, el presidente Trump anunció oficialmente el proyecto Libertad. Esta misión escoltará a todos los barcos atrapados en el estrecho de Hormuz para asegurar que logren salir de allí completamente a salvo.
El presidente desde su club de golf en Doral, viendo el torneo de la PGA, publicó en Truth Social: por Irán, Oriente Medio y EEU, escoltaremos sus barcos fuera de estas vías restringidas para que operen con libertad. Hoy Irán afirma que EEU respondió a su última propuesta. Trump expresó públicamente sus dudas sobre la propuesta. Irán menciona un plan de 14 puntos tras la propuesta de 9 de los Estados Unidos. Irán niega que fueran de carácter nuclear, mientras Trump insiste en que su capacidad no es negociable. El estrecho de Hormuz debe estar abierto, el uranio enriquecido debe entregarse y sin armas nucleares son los objetivos del presidente, depende de Irán. ¿Qué sucedió? Con el cierre del estrecho de Hormuz, decenas de buques neutrales, es decir, de países que no necesariamente tienen una implicación directa en este conflicto, que no tienen rol de hecho en este conflicto, han quedado varados en el estrecho, con alimentos, con suministros esenciales, y Trump ha dicho que Estados Unidos, con lo que cataloga como un proyecto Libertad, va a guiar a estas embarcaciones hacia afuera del estrecho de Hormuz como un gesto humanitario, y no solamente como un gesto humanitario, sino también como algo que en términos prácticos beneficiaría a los Estados Unidos y también beneficiaría al mundo. No conviene que el estrecho de Hormuz esté completamente cerrado o controlado por Irán en estos momentos. Trump advirtió que cualquier interferencia en el proceso tendrá que ser tratada con fuerza. En el pasado ya el régimen islámico de Irán ha atacado embarcaciones. Dado que se trata de buques que no tienen implicaciones directas en el conflicto, Estados Unidos lo va a guiar como un gesto humanitario, y si Irán decide atacar, que no me sorprendería que Irán lo haga, Estados Unidos responderá con fuerza, con muchísima fuerza. También Donald Trump ha mencionado que representantes de Estados Unidos, después de rechazar esta propuesta de Irán, representantes de Estados Unidos están manteniendo discusiones que él califica como positivas con Irán y que charlas podrían llevar a algo positivo para todas las partes. Eso está por verse, pero políticamente hablando hay un costo de este conflicto y justo de eso estaremos hablando un poco más adelante. Pero primero quiero mostrarle lo que ha sido una entrevista que se ha hecho viral en redes sociales por unas afirmaciones de Marco Rubio con las cuales yo comparto al 100%, pero gran parte de la izquierda en Estados Unidos ve desde un aspecto y un punto de vista mucho más crítico. Vamos a escuchar a Marco Rubio. Estados Unidos necesita tomar el control del petróleo venezolano. No hace falta. Espera, déjame aclarar. No requerimos petróleo venezolano. Tiene petróleo. No permitiremos que adversarios controlen la industria petrolera venezolana. ¿Entiende? ¿Por qué China necesita su crudo? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué Irán lo busca? Ni siquiera están en este continente. Este es el hemisferio occidental. Aquí vivimos y no permitiremos que sea base de operaciones para adversarios, competidores o rivales de humanos. ¿Tienen petroleras específicas? Simple. Queremos ver el petróleo y sus rentas. Un momento. Queremos que el petróleo beneficie al pueblo. Mongua. ¿Por qué 8 millones han huido? Es la mayor migración moderna. Desde 2014, Maduro y su régimen robaron la riqueza del país. No para el pueblo. ¿Sabe lo desestabilizador que es tener 8 millones? ¿Lo sabe? Brasil, Colombia y toda la región están profundamente preocupados ante la posibilidad de otra oleada migratoria masiva provocada por la situación en Venezuela. Esto resulta ser un factor sumamente desestabilizador para todos nosotros. Les aseguro que esto no va a seguir ocurriendo de ninguna manera. Jamás permitiré que actores externos vengan a desestabilizar nuestro patio trasero. Eso no sucederá bajo mi mandato, bajo el mandato de Donald Trump. Hablemos del panorama. Excelente explicación por parte del secretario de Estado Marco Rubio. De hecho, es una especie de doctrina Monroe moderna. Para quienes no estén familiarizados con la doctrina Monroe, viene de James Monroe, quien fue el quinto presidente de los Estados Unidos y que tuvo una política exterior muy clara. En ese contexto en donde Europa todavía tenía intenciones expansionistas y conquistadoras, James Monroe prácticamente les dijo: ustedes se quedan en Europa, nosotros nos quedamos en las Américas y nosotros deseamos imponer nuestra fuerza, nuestro dominio sobre las Américas como país y como potencia económica y militar que son. Algo que Estados Unidos ha intentado mantener a través del tiempo, pero que había perdido. Cuando uno ve la presencia, uno analiza la presencia de China en el hemisferio, ni hablar de Irán, en su momento incluso de la Unión Soviética,
ha perdido esa fuerza, ha subestimado a Estados Unidos la importancia de imponer un dominio sobre tu propio hemisferio, sobre su propio hemisferio. Y sobre esto Marco Rubio es muy claro. Lo de Venezuela únicamente no se trata sobre petróleo. Venezuela sí tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero también es una industria petrolera destruida, en donde se necesitaría una reconstrucción y una inversión importante para que pudiese generar efectos positivos, algo que tomaría tiempo, no sería al corto plazo, sino al mediano o largo plazo. Así que aquí Marco Rubio dice claramente, nosotros no necesitamos el petróleo de Venezuela. Pienso que más petróleo no cae mal para los Estados Unidos y Marco Rubio también lo sabe. Pero aquí también se trata de expulsar a los principales enemigos de Estados Unidos de la región. Venezuela está a menos de 2.000 millas de Estados Unidos, del estado de la Florida. ¿Conviene que China, quien es el principal enemigo de los Estados Unidos, esté allí? El 90% del petróleo de Venezuela va a China, o iba a China, al menos antes del 3 de enero. ¿Conviene eso? ¿Conviene que existan células de Hezbollah? Yo ya les hablaba de Hezbollah al inicio. ¿Conviene que hayan células de Hezbollah en Venezuela? No, en lo más mínimo. No conviene. No conviene. Que existan alianzas de estos regímenes malvados, como los llamaba Ronald Reagan Imperio del Mal cuando él hablaba de la Unión Soviética, uno pudiese hoy calificar a otros países de también ser evil empires, regímenes del mal. ¿Conviene que estén en Venezuela? No, no conviene. No conviene en términos económicos, no conviene en términos de seguridad nacional. Imagínense ustedes en la época de la crisis de los misiles, Cuba, que está a 90 millas de los Estados Unidos, servía como un epicentro de defensa y de inteligencia para la Unión Soviética, que era un enemigo de los Estados Unidos. Por eso la importancia de Estados Unidos como potencia de poder ejercer su dominio en este hemisferio y que los países que están en ese hemisferio puedan ser países libres, prósperos, soberanos, por supuesto que sí, pero que también puedan ser aliados de Estados Unidos y no de regímenes criminales como China. Y por cierto, eso beneficiaría a los países latinoamericanos y también beneficiaría a los Estados Unidos. Es un ganar-ganar. No se trata de que se beneficie a Estados Unidos a costa de los países latinoamericanos, de ninguna manera. ¿Cómo le ha ido Venezuela siendo aliado de China, de Irán? Muy mal. Cualquier persona respondería objetivamente que muy mal, si uno juzga a los venezolanos, a la población venezolana, casi bajo cualquier criterio a juzgar. Esta escalada en Irán está costándole políticamente a Donald Trump en un año electoral, en el cual él no estará en la boleta, pero sí muchos candidatos republicanos. Se definen varias sillas en el Senado y todas las sillas en la Cámara de Representantes, así como gubernatura y alcaldías de la mayoría de los estados y la mayoría de las ciudades del país. ¿Qué dice el pueblo americano de este conflicto en Irán? Muchos piensan que todavía es muy pronto para tener un juicio de valor, pero hay gran escepticismo. La base MAGA sigue acompañando a Donald Trump. Los independientes tienen una visión más crítica de este operativo militar. Y los demócratas obviamente critican a Donald Trump. Incluso los demócratas criticaron y vieron con malos ojos la captura a Nicolás Maduro. Así que esto no ha de sorprender en las encuestas. Pero como vemos aquí en esta portada de The Guardian, el nivel de desaprobación de Donald Trump alcanza un nuevo alto, un récord. Sería aproximadamente el 62%, el cual sería su número más alto de aprobación considerando las dos administraciones, los dos términos presidenciales que Donald Trump ha tenido. La guerra en Irán y las implicaciones económicas o el impacto económico que está teniendo serían las principales motivaciones de que gran parte de la población tenga una visión negativa de su administración. Esto es esencial en un año electoral, en unas elecciones de mitad de término que se suelen juzgar como un referéndum al presidente. Unas elecciones que siempre suelen ser muy difíciles para el partido de gobierno. El último presidente que logró mantener la Cámara de Representantes en unas elecciones de mitad de término fue Bush hijo en el año 2002. Estas son unas elecciones muy difíciles, siempre. Lo fueron para Obama, lo fueron para Trump en su primer término, lo fueron para Biden incluso, y también lo serán para Donald Trump. Pero si a eso hay que sumarle que esa mejora económica que se vio durante el primer año de la administración de Donald Trump parece diluirse
momentáneamente y temporalmente por los altos precios de la energía producto de la escalada en Irán, esto puede tener un impacto electoral importante. Pero aún estamos en mayo, las elecciones son en noviembre. Es tiempo suficiente para tener logros importantes en política exterior y una estabilización de los precios de la energía y por lo tanto una mejora económica. Así que todavía es muy prematuro para sacar conclusiones. Yo espero que los demócratas no obtengan un resultado positivo en las próximas elecciones de mitad de término, pero viendo el precedente histórico, son unas elecciones favorables para los demócratas, siempre para el partido opositor en unas elecciones de mitad de término. Pasando a otro tema. Una de las estrategias que ha sido exitosa a nivel local para los republicanos o los conservadores ha sido enfocarse en los daños y en los terribles resultados de muchas políticas progresistas en cuanto a crimen y seguridad se refiere. La ideología progresista en Estados Unidos tiene una visión negativa de las fuerzas del orden y del sistema de justicia. Por lo tanto, ven a los criminales no como victimarios de un sistema y que han de pagar por ello, sino como víctimas del mismo. Algo que obviamente no tiene un contacto o no llega con la mayoría de los votantes estadounidenses, sino únicamente con los progresistas radicales. La mayoría de los votantes estadounidenses no quieren financiar la policía, por el contrario, quieren financiar la policía. La mayoría de los americanos no piensa que el sistema de justicia sea racista, sino que es un sistema de justicia que funciona, que puede ser imperfecto por momentos, pero que no quiere decir que ha de ser abolido, desmantelado o cambiado radicalmente. La mayoría de los estadounidenses no piensa que si una persona cometió un crimen ha de estar libre en las calles. Pero eso es lo que hacen los demócratas, eso es lo que hacen los progresistas. Y Donald Trump dio unas palabras que pienso que los republicanos deberían repetir mucho más, sobre todo en un año electoral, sobre todo cuando vemos lo que sucede en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Los Ángeles, en los estados demócratas. Es que Donald Trump, mientras que se refería a la izquierda en este discurso, dijo que la izquierda protege a los criminales. Y ese es un mensaje que puede ser muy efectivo en un año electoral. Vamos a escucharlo. Los Lakin son una razón más para terminar de una vez por todas con la ciudad de santuario. Se dedican a proteger a criminales. ¿Por qué luchan con tanto ahínco? Lo hacen con mucha saña, defienden a los asesinos como si fueran personas totalmente inocentes, protegen a los asesinos a toda costa. Luchan tanto por ellos, no puedo. Algo anda mal con ellos. Hoy nos acompañan los... Esa política de ser blandos con el crimen y con los criminales es una política anti-sentido común. No tiene ningún tipo de sentido común. Es así de simple. De hecho, la principal función del Estado es la protección de los derechos individuales. Entre ellos está el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Cuando a ti te roban algo y esa persona no va a la cárcel, el Estado no está defendiendo, protegiendo correctamente, eficazmente ese derecho a la propiedad que tú tienes. Cuando te atacan o atentan contra tu vida y esa persona no es encarcelada o arrestada, el Estado no está ejerciendo sus funciones esenciales de la manera que debería. Esa es la principal diferencia que pueden existir en términos ideológicos entre los conservadores y los progresistas. No está únicamente en la forma o en las políticas públicas que se proponen, o a veces incluso en el diagnóstico que se hace, sino que hay una diferencia importante entre el rol, en cuanto al rol del Estado. Nosotros pensamos en la derecha que el rol del Estado ha de ser pequeño, ha de ser mínimo, aunque hay personas en la derecha que sí creen una función del Estado mucho más participativa y yo difiero con ellos. Pienso que eso no debería caracterizar a la derecha, pero el rol del Estado ha de ser mínimo. Y entre ese rol del Estado, la principal responsabilidad u única responsabilidad es de hecho la protección de los derechos individuales, seguridad y justicia. Cuando en California o en Los Ángeles un criminal puede robar menos de $1,000 y no va a la cárcel porque esas son las políticas de la ciudad o de Los Ángeles o del estado de California, el Estado no está ejerciendo sus funciones de manera eficaz. No está ejerciendo su rol. Y eso es al final lo que terminan promoviendo y aceptando los progresistas. Pero ¿quiénes son los afectados? Los individuos. Los individuos. Esto es una batalla y un debate que se tiene que dar, con el cual hay que hacer énfasis. Porque con lo que está sucediendo en Irán, también con los precios de la economía, o los precios de la energía y cómo ha afectado eso a la economía, a veces se nos olvida que está sucediendo a nivel local, que es tan importante y que es tan valioso. Pero los progresistas siguen allí, cambiando leyes para elevar o disminuir crímenes mayores a menores, para no perseguir crímenes que ellos consideran menores, para liberar a criminales que han cometido actos terribles. Ellos siguen haciendo lo suyo y de eso hay que hablar.
Sobre personas que hay que hablar, quiero mencionar a Hassan Piker, un comentarista político, el más visto dentro de la izquierda de los Estados Unidos, que ha dicho que Estados Unidos es un país supremacista blanco en su base. Vamos a escucharlo. No digo automáticamente, Shea, eres el diablo si tuviste alguna asociación positiva con Israel. So, you're aware, porque lo entiendo. Igual comprendo de dónde vienen quienes tienen actitudes supremacistas blancas o esos puntos ciegos residuales que terminan asomando en sus decisiones. Porque Estados Unidos es, en su fundación, un país de supremacía blanca. Esto es muy frustrante de escuchar para los republicanos. Incluso es frustrante de escuchar para los liberales a veces, pero es simplemente la verdad, ¿no? Mi evaluación siempre es, sí, habrá cosas que dirán que son atroces o sus sesgos implícitos. Yo no suelo tratar a las personas que albergan sesgos implícitos como si fueran los villanos de la historia. Al contrario, intento comprender profundamente toda su lógica interna para poder transformar su mentalidad, lograr sanar esas heridas y, sobre todo, evitar que vuelvan a caer una y otra vez en las mismas trampas de siempre. Hassan Piker es el clásico izquierdista que no tiene absolutamente nada bueno que decirle a los Estados Unidos, pero que además miente sobre la historia de los Estados Unidos. Estados Unidos, sí, hereda la esclavitud del Imperio Británico. La mantiene después de su fundación por demasiado tiempo. Estados Unidos se funda en 1776, o al menos se firma la Declaración de Independencia, la Constitución es redactada en 1787, existe una especie de sistema de gobierno y la guerra civil sucede en 1861, desde 1861 a 1865, es decir, prácticamente 90 años después de la Declaración de Independencia. Muchísimo tiempo Estados Unidos, aun siendo un país conformado, mantuvo la esclavitud. Es verdad. Y después de eso la segregación. Es verdad. Injusticias. Por supuesto que sí. No es un país libre de pecado. No es un país perfecto. Pero no hay un lugar sobre la faz de la tierra donde no se haya practicado la esclavitud. De hecho, hoy en algunas tribus africanas todavía se practica la esclavitud. Los musulmanes esclavizaron a cristianos durante muchísimo tiempo. Y no se trata de ignorar la historia o ignorar los pecados y las cosas malas. Se trata de reconocerlos mientras le damos mérito a lo que ha sido un país increíble donde hoy cualquier persona, sin importar su tez, sin importar cómo lucen, pueden cumplir sus sueños, hacer sus sueños realidad, pueden tener éxito, incluso a veces tienen privilegios por parte del Estado. Fíjense que de hecho lo de la guerra civil es algo sumamente interesante, porque poco se dice que las principales personas que pelearon la guerra civil eran personas blancas, estadounidenses blancos que murieron, en el caso del norte, para que sus hermanos afroamericanos, y hermanos no en el sentido literal, porque claramente no eran hermanos, pero para que sus hermanos fuesen libres, para que tuviesen derechos individuales. Imagínense ustedes. De hecho, para darle mayor impacto y para internalizar lo que verdaderamente representó la guerra civil fueron los estadounidenses matándose entre sí, porque eran todos estadounidenses, fue una guerra civil, para que los afroamericanos fuesen libres. Y el norte ganó. El norte estuvo dispuesto a pelear con sus hermanos para liberar a los afroamericanos. Esto cura todas las maldades que se cometieron, todos los actos nefastos. No, de ninguna forma, de ninguna manera. Y eso además es un daño irreparable, porque quienes fueron víctimas de esas injusticias, hoy no se les puede servir justicia. Eso no quiere decir que se utilice como argumento para intentar otorgar privilegios a quienes no son víctimas de nada, a los afroamericanos de hoy, o a los hispanos, o a los morenos, o tratar de manera injusta a los blancos, quienes no han cometido ningún tipo de crimen o acto inmoral en la actualidad. ¿Estados Unidos es un país libre de pecado? No. Hay personas como Hassan Piker y la izquierda que dice que Estados Unidos es un país supremacista, blanco, racista, terrible.
No te dicen que hoy hay más inmigrantes de África viniendo a los Estados Unidos que afroamericanos abandonando Estados Unidos. No te dicen que los afroamericanos en Estados Unidos viven mejor que cualquier país que tenga principalmente población negra o población africana. ¿Por qué? Porque es un país de oportunidades. Es un país de oportunidades y prosperidad y riqueza para todos. Vamos a terminar con esta terrible noticia que habla obviamente de la polarización del país y de la violencia que viene de la izquierda de los Estados Unidos. Es que un candidato demócrata fue arrestado por amenazas contra hija de Fetterman y amenazas también contra Donald Trump. Vamos a ver al sujeto, al personaje y escucharlo. Me despidieron un jueves y me quedé dándole muchas vueltas a todo lo que pasó. Viernes pensé, ¿sabes? Me lanzaré contra John Fetterman al Senado en 2028. O sea, me detuve a pensarlo. Esto es una locura. ¿Quién en su sano juicio votaría por mí? Un diseñador de juegos de Pittsburgh, de clase obrera, el primero de mi familia en graduarse, un hombre que se ha hecho a sí mismo. ¿Quién realmente votaría por mí? Este obviamente no es un video de la amenaza, sino un video del candidato, la misma persona. Este no es un video en donde él está expresando la amenaza a la hija de Fetterman, sino que está hablando de su candidatura, sus posibilidades y además tiene muy baja autoestima aparentemente. Pero la acusación formal en contra de él habla de un mensaje de voz que dejó el 18 de abril de 2026, es decir, a muy poco, en donde él describe un escenario gráfico en el cual habla de cómo le gustaría abrirle la garganta a la hija de John Fetterman, hija de 13 años, cortarle la garganta. Esto es un candidato a la legislatura estatal de Pennsylvania. Y está amenazando a la hija de otro senador demócrata, por cierto. ¿Y por qué? Muchos dirán, ¿pero por qué? Son del mismo partido, no tiene sentido, tan enfermo está el hombre. John Fetterman es demócrata, sí, pero tiene sentido común. Está a favor de las fronteras seguras, de deportar a los criminales, está a favor de y apoya y entiende que Israel es un aliado de los Estados Unidos. Y eso es suficiente para que la izquierda lo odie. A pesar de que, si mal no recuerdo, y la estadística quizá me falle, pero es aproximadamente 85% de las veces que John Fetterman vota junto a los demócratas en proyectos de ley y en propuestas en el Senado. Pero tiene algunas diferencias. No está tan radicalizado a la izquierda, al progresismo. Y eso es suficiente para que personas como esta creen que hay que asesinar a la hija de un senador. Y por cierto, esto se suma a otras cosas terribles que hemos visto. Por ejemplo, en Virginia ganó un fiscal cuyos mensajes de texto en su teléfono habían encontrado que en sus mensajes de texto él había fantaseado con la idea de asesinar a hijos de republicanos. Hay una violencia que se está viendo en Estados Unidos. Esto se suma a que Donald Trump se le ha intentado asesinar más de 4 ocasiones, por ejemplo. Y es algo que esperemos todos que frene, por el bien de los Estados Unidos, más allá de las diferencias políticas, que es un país donde las diferencias se resuelven de la manera más pacífica posible, como tiene que ser. Bueno, esto fue todo por hoy y quiero terminar obviamente diciéndoles y recordándoles que en Voz consideramos a todos nuestros oyentes como parte de una gran familia y miembros claves de un movimiento por los valores conservadores de la fe, la familia y la libertad. Voz nació y sigue creciendo como un medio independiente que informa, representa y defiende precisamente estos valores para la comunidad hispana en Estados Unidos. Tu apoyo es clave para seguir creciendo y llevando información sin filtros. Si quieres hacer algún aporte para que sigamos creciendo junto a ti, escanea el código QR en pantalla y sigue las instrucciones en nuestro portal de donaciones. Gracias por formar parte de la gran familia de Voz. Gracias a todos por ver este episodio. No recuerden darnos like, comentar, suscribirse y me pueden seguir también en las redes sociales personales. Hasta la próxima.